Bueno, estamos con Arturo Torres, periodista de Código Vidrio, periodista y puedo dar fe, serio, responsable, para nada alarmista, ni conspiranoico, ni conspiraloico, nada. Él está aquí con nosotros. Sí. Hola Arturo, ¿qué tal? Y además agregaría para quienes, quienes nos están viendo por YouTube, lastimosamente quienes lo escuchan por radio no pueden ver. Además, Arturo es un periodista que no se saca los temas de la manga, sobre todo ahora que le vemos que está con un chaleco elegante. Querido Arturo, un saludo afectuoso y refrendo lo que ha dicho Martín, un gran periodista de investigación. Arturo, hay un tema que queremos consultarte porque escuchamos de ti, supimos de ti, que hay una preocupación muy grande con el tema de las telefónicas, de las empresas de telefonía móvil, con el sistema de carcelario ecuatoriano, que no están colaborando para bloquear a las cárceles. ¿Es así? Sí, sí, es un tema complejo. Buenas noches, un abrazo, Martín y Bonil, que chévere poder compartir con ustedes estos minutos. Eh, bueno, creo que el tema del control de las cárceles es recurrente y ya más o menos el diagnóstico se había hecho desde hace varios años, sobre todo desde el 2021, cuando ocurrió la primera matanza en la penitenciaría del Litoral. Recordarán ustedes que hubo cerca de 115 muertos y se empezó a debatir todos los problemas que habían alrededor de cómo los líderes de las bandas controlaban absolutamente todo, empezando por esta libertad que tienen de poseer celulares y poder comunicarse con quien ellos crean Claro, conveniente, porque la así es. mayor parte de las operaciones se coordinan desde la cárcel, porque tienen esta facilidad, se comunican libremente y además cobran al resto de presos por tener celulares. Entonces ellos son los que controlan además el negocio de los celulares. Entonces, como habíamos conversado, Martín, el tema es, o sea, el diagnóstico está hecho. ¿Por qué no se corta la señal de celular? ¿Qué es lo que ocurre en la mayor parte de presidios del mundo? O sea, Es una pregunta que todos nos hacemos de forma sistemática. ¿Por qué? Y es curioso, se me viene al recuerdo la imagen de Jan Topic poniendo, no me acuerdo si fue cerca justo a una de los de centros penitenciarios. ¿Te acuerdas que cortó la señal durante unos 10 minutos? Una sí, es un arbitrariedad, mínimo. digamos, ¿no? Pero se puede, se puede. Claro, o sea, mira, es tan grave este asunto en el sentido de que uno no entiende cómo un gobierno no puede dar la orden de que se bloquee la señal del Impresionante, sí. celular para esas prisiones. La única respuesta que a mí me cabe y por lo que he podido averiguar es que hay operadores que trabajan para las bandas en el gobierno, ¿no es cierto? O que hay tantas presiones de las telefónicas para que no se quite el servicio, porque claro, hablamos de miles de personas que están usando celulares y comunicándose permanentemente los 7 días a la semana desde los 34 presidios que existen en este país. Entonces hay un negocio redondo, pero que se está privilegiando, y esto es lo más grave en este tema, Martín y Javier, que o sea, a mí me parecería demencial pensar que se privilegie el negocio a la vida de la gente, a la seguridad de las personas, porque como decía hace un momento, la mayoría de las operaciones se coordinan desde las cárceles vía celular. Claro, Entonces, las cárceles son como los grandes centros de operación, ¿no es cierto?, de las mafias, y sin comunicación eso quedaría desarticulado completamente. Claro, estima, ahí está. y tenemos entonces un gobierno que es débil por ambos lados, o sea, no es capaz de controlar las prisiones, no es capaz tampoco de ejercer presión sobre una actividad privada con un servicio público respecto a las telefónicas. O sea, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno y cuál es el compromiso que tienen las telefónicas sobre este tema de la seguridad? O sea, Ahora, técnicamente ellos pueden suspender esa zona donde están los centros penitenciarios. es que se declara una zona de seguridad, por supuesto. O sea, ellos
ellos brindan un servicio y extienden a través de las antenas que tienen de conexión, cubren zonas, ¿no es cierto? Cubren diferentes zonas del país. Entonces, lo que se hace es, lo que hizo Topic fue poner un inhibidor, ¿no es Claro. cierto?, de señal. O sea, ¿cómo es que el Estado, con todo el poder que tiene, Ujú. primero es que las telefónicas no podrían dar señal en los centros penitenciarios, No debería. porque son centros que generan inseguridad y por lo tanto es un tema de seguridad nacional, porque no olvidemos que estas bandas y estas organizaciones fueron declaradas como una amenaza para el Estado. Entonces, la normativa existe, las Ujú. leyes están ahí y sin embargo no hay poder humano que impida que los cabecillas de las bandas sigan coordinando todo tipo de atentados desde las cárceles. Entonces, eso sumado al tema, no olvidemos de los escáneres y de las Ah, cámaras inteligentes para claro. hacer Claro, reconocimiento facial. No, o sea, no hay nada que opere y esas contrataciones están ahí pendientes desde hace 2 o 3 años y no se concretan. es increíble, Bonil, es increíble que Eh, no se pueda concretar cosas pero que tal vez las telefónicas ya han puesto, ¿será que pusieron un inhibidor ahí en la Plaza de la Independencia, ahí en Carondelet, parece, ¿no? Porque por lo- Claro, ahí porque sí el nos único que falta. se ha inhibido es el presidente, pues del gobierno. Ahí se han sido muy efectivos, creo yo, comparto contigo. O sea, me parece que Ahora, podría ser ahí que haya también, del otro día conversábamos, Martín, y decías, puede ser que las telefónicas hayan sufrido amenazas y que no se las haya dicho, pero igual, de todos modos, eso lo que significaría es que los que reina o quien exacto. reina es del crimen organizado, no es ni siquiera la economía formal ni el Estado de Derecho, ¿no? En se, cualquier se caso, por cualquier motivo que se negaran, es inaceptable. ha habido una propuesta desde las autoridades del SNAI que se estaba discutiendo hasta donde yo sé para que precisamente ya se frene y estos centros penitenciarios no exista señal de celular, porque es lo Ujú. lógico, pues es gente Claro. además que ha perdido sus derechos porque ha cometido delitos contra la sociedad, contra la comunidad, entonces ellos tienen totalmente restringidos sus derechos. No hay que caer en el maniqueo ¿no? Que hemos vivido las últimas décadas de los derechos de los detenidos. No, 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 Claro, no. sí, sí. O sea, Oh, cuando tú vas preso Cambiemos de porque tema, ya no sé. cometiste ujú. un delito, es porque eso significa que tus derechos se restringen absolutamente Claro, y empiezas a depender del Estado. El Claro, y a Estado, propósito de eso, de restricción de derechos de los ciudadanos, y a propósito de crimen organizado, quiero traer una noticia que leímos en Código Vidrio, ¿no? Que también es muy grave y se refiere al tema del hackeo al sistema del CNE en las elecciones. Y fuiste tú quien dio la alerta el mismo día de las elecciones, recuerdo, que hablaste del hackeo que provenía de, no sé si de Asia, ¿no? Al principio el sí, CNE negó, a Tamail negó aquello, pero después terminó aceptando. Y en tu portal y en tu tweet, tú mencionas aquello de que ni siquiera ha habido una denuncia por parte del CNE, lo cual es grave, que si dice, me robaron la casa, les quiero contar que me han robado la casa, y no vas ni haces la denuncia, no tiene sentido, ¿no? ¿Qué mismo está pasando ahí, Arturo? o sea, llama mucho la atención, Javier, que en este caso, o sea, es una obligación de las autoridades denunciar, porque ha habido un perjuicio a una entidad pública y a datos públicos. Entonces ahí yo creo que hay una responsabilidad de las autoridades, si es que no han puesto la denuncia, como efectivamente nos verificaron y nos confirmaron en la Sí, policía y en los no servicios hay de inteligencia. denuncia, no hay denuncia. No hay denuncia. No hay denuncia. Entonces, ¿por qué las autoridades salieron a confirmar que hubo un hackeo, operaciones de ataque desde 7 países y las autoridades ni siquiera se comiden en pedir que se investigue el hecho a la Capaz si no hay fiscalía? hackeo, capaz si no hubo hackeo. O sea, yo te puedo asegurar que sí hubo la entrada a ver, lo que pasó es que días antes de las elecciones, hay una entidad de Fuerzas Armadas
que se encarga de vigilar todo el tema de los ataques a las entidades del sector público. Y estaban enfocados ellos en el Consejo Nacional Electoral, porque ya sabían los problemas que vivimos anteriormente en varias elecciones, cuando sabemos que han ingresado al sistema para manipular resultados, para cambiar cifras, porque dejaban abiertos los puertos, es decir, este muro que se llama firewall, ¿no es cierto? Ajá. El muro de fuego que tú tienes para impedir que hackers se metan en tu computador, pues eso estaba abierto. En el caso del CNE, en las elecciones seccionales. Con Arturo, ese, pero eso te cuentan tus fuentes o hay un informe de eso? bueno, si hay información confirmada, así es. Si hay O sea, información, no, no un informe, no, sí, que pasa así. sí, sí, sí. Eso, O sea, los datos están, y sobre todo ese mismo patrón de que tú dejas, o sea, te dan la alerta de que tienes que blindar las seguridades porque hay el peligro de que ingresen al sistema por diferentes puertos que les llaman ellos, y sin embargo el CNE no hizo nada para blindar el sistema en las elecciones seccionales. Pues fíjense en que ahora iba a ocurrir lo mismo, pero días antes, empezó un operativo para precisamente blindar, porque es un tema de seguridad y los militares tienen competencia del tema de trasladar actas. Claro. ¿y Entonces, quién con hizo eso, ese blindaje? Fuerzas Armadas. O sea, O sea, así ellos que si no es por ellas, capaz y colapsaba todo. O sea, a no pesar del alcanzaron, a al pasar, parecer no alcanzaron a blindar el tema del voto telemático. Y por eso es ah, que ingresan al puerto y ahí es lo que empiezan a hacer ataques, a sustraerse información y a venderla en la dark web. Esos son ah. datos oficiales, son datos que a nosotros nos dieron gente que está monitoreando el sistema permanentemente y tiene que ver con esto. Entonces, O sea, hay un seguramente documento oficial con esa referencia. claro, claro, o sea, Wow. nosotros tenemos las evidencias de que eso pasó, de que hubo un ingreso y que la información se puso a disposición para la gente que quiera comprarla en dark web. Entonces, Ahora, para, sí, 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 no, perdona, sigue, sigue. no, no, para recapitular, es que me parece que es súper importante tomar en cuenta que, eh, ¿por qué no ordenan? O sea, ahora es solamente cuestión de atar las dos fichas, ¿no? Ok, primero a nosotros nos dijeron una vez que publicamos ese día de las elecciones que era falso, que había un Ajá, ataque, sí, ¿no es cierto? Después de que nosotros denunciamos este tema. Y horas después tienen que salir a reconocer el consejero Pita primero y la consejera Tamaín que es verdad, que hubo un ataque de hackers. Ok. La tercera etapa debía ser que ellos denuncien el tema para claro, saber qué exactamente pasó. claro. ¿Cómo estaban, si estaba o no estaba blindado el sistema? ¿De dónde llegaron los ataques? ¿Cómo se produjo? ¿Hubo o no sustracción de información? ¿Qué nomás se manipuló? Entonces, esto no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque precisamente vemos que esto puede mostrar todas las irregularidades que hay alrededor del manejo Claro. de todo el sistema y creo yo que ahí las mismas autoridades tienen que ser investigadas. Ahí quiero sumar algo que Juan Esteban Guarderas decía el otro día y también Bolívar Loján, que es de este colectivo Defiende tu Voto, y refieren que el sistema, el software que usa el CNE es un software que lo compraron, no me acuerdo en cuántos millones de la época de Correa, pese a que la OEA daba un software gratuito que tenía una particularidad que este software podía hacer una bitácora de todo lo que sucedía. Es decir, estos ingresos que tú mencionas, no autorizados, con el software de la OEA, dicen ellos, se podía haber sabido qué hicieron. O sea, entraron, pero a lo mejor no hicieron nada, no pudieron ingresar o no hicieron daño o arreglaron, etcétera. Esa bitácora no puede hacer el software actual, dice Bolívar Loján, sino solo lo puede hacer el software de la OEA. Bueno, es un tema complejo, pero quiero también preguntarte algo que es igualmente preocupante. Tú dices en tu portal, dice, hackers dentro y fuera del país llevan adelante y planifican operaciones de vulneración de sistemas informáticos, así como campañas de desinformación y ataque para afectar las elecciones presidenciales durante la segunda vuelta.
Los sistemas de inteligencia han recibido alertas de la llegada al país de piratas informáticos desde el exterior, que serían los punta de lanza de estas operaciones en coordinación con otros hackers que antes trabajaron en la antigua Senaín. Gravísimo. Es súper grave, Arturo. Sí, o sea, lo que pasa es que no olvidemos que, y eso también se menciona como en el artículo, de que todas estas operaciones de hackers, se acuerdan que compraron el Hacking Team, este programa italiano para meterse a todas las computadoras, poder monitorear absolutamente a todos los opositores, eso se fue como volviendo mucho más sofisticado en la Senaín, que se dedicaron un equipo directamente a eso con la asesoría de hackers rusos, que hubo muchísimo más intercambio desde el año 2012, cuando se reunieron con el embajador de ruso y el secretario de inteligencia. De eso hay el documento que nosotros también lo publicamos. Entonces, veamos las coincidencias. Hubo intercambio, agentes ecuatorianos de la Senaín viajaron a Moscú en el año 2014 para recibir entrenamiento también en este tipo de operaciones de espionajes electrónicos y de hackeo. Rusos vinieron acá, o sea, siempre hubo durante el gobierno de Correa estas operaciones de coordinación y complementación. Ahora, hay otro dato adicional que también contamos en el reportaje, que tiene que ver con esta operación del hacker Revert, que es un hacker español que antes de estar en Ecuador y ser contratado por Romy Vallejo en el año 2014, en diciembre del 2014, que le pagaron $642,000 para hacer estas operaciones de monitoreo y espionaje en redes sociales, semanas antes venía de Bogotá de hacer una operación de infiltración en la campaña del opositor a Juan Manuel Santos, que recordarán ustedes, que para esos momentos era un gran amigo de Rafael Correa, ¿sí? Se volvieron aliados después de haber, del rompimiento de relaciones que hubo. Entonces, este hacker estuvo primero en Colombia haciendo una operación de infiltración en la campaña, sacó información, grabó, y eso sirvió para que inicien un proceso contra uno de los operadores de la campaña contraria a Santos del uribismo. Él viene acá y es contratado en la Senaín, el contrato está ahí, hace un solo producto y no hace nada más. Entonces, vemos que las coordinaciones, esto de lo que habla, es de que hay coordinaciones entre países subterráneas, ¿no es cierto? Cooperaciones que se cuajaron durante el correísmo y que nosotros ahora estamos viendo de alguna forma las consecuencias que tienen, o sea, de toda esta desinformación. O sea, las operaciones no solamente van a tener que ver con hackear los sistemas informáticos del CNE, sino, por ejemplo, de controlar redes sociales para poder neutralizar la difusión, por ejemplo, información de uno de los candidatos. Claro, ¿No sé? claro. No, subsisten esas redes y es gravísimo. Oye, realmente es muy grave todo lo que tú describes, Arturo, Pero se nos acaba el tiempo. nos dejas impresionados. Y yo creo que el Arturo, oye, debería dedicarse al periodismo de investigación. Es fenomenal, oye. Y si estoy haciendo ahora caricaturas y me va muy bien. Bueno, Arturo, un abrazo. Arturo, un abrazo.